En este canal hemos hablado sobre funciones, para qué sirven y por qué son tan importantes, y también aprendimos sobre qué son las funciones lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Y para completar esta serie de videos sobre funciones, el día de hoy por fin entenderás qué son las funciones inversas. Así que sin más, empecemos. Supongamos que tenemos dos conjuntos cuyos elementos son todos los números reales y establecemos una función f que relacione cada elemento del primer conjunto con su doble. De esta forma, el elemento menos 2 se relacionará con su doble que es menos 4, menos 1 se relacionará con su doble que es menos 2, y así sucesivamente con cada uno de los elementos del primer conjunto. Para esta función, su regla de correspondencia es f de x es igual a 2 veces x, y como vemos, esta función relaciona de manera general el elemento x sub 0 del primer conjunto con un elemento y sub 0 del segundo conjunto mediante la regla de correspondencia que establecimos. Pero, ¿existirá alguna función que haga el camino de retorno? Es decir, una función que relacione el elemento y sub 0 del segundo conjunto con el elemento x sub 0 del primer conjunto. Y la respuesta es que sí, y esta función será conocida como la función inversa, y se denota de la siguiente manera. De manera alternativa también se puede denotarla por f asterisco, especialmente porque la notación f inversa puede hacernos confundir pensando que es igual a 1 entre f de x, lo cual no es correcto, es una notación como tal. Y esta función inversa tendrá que tomar los valores del segundo conjunto y los relacionará con los elementos del primer conjunto. Por ejemplo, la función f relacionaba el elemento menos 2 con menos 4, y ahora la función inversa debe relacionar el elemento menos 4 con menos 2. El elemento menos 2 con menos 1 y el elemento y sub 0 relacionarlo con el elemento x sub 0. Pero, ¿cuál será la regla de correspondencia para esta función inversa? La regla de correspondencia de la función nos dice que debemos relacionar cada elemento con su doble. De esta forma, si tomamos x igual a 2, la función lo relacionará con el doble de 2 que es igual a 4. Por otro lado, la función inversa de f debe hacer el camino de retorno, es decir, tomar el elemento 4 y relacionarlo con 2, que es la mitad de 4. Y ahora tenemos que escribir cuál sería la regla de correspondencia para esta función inversa, que como vemos tomará un valor de entrada y lo relacionará con su mitad. Por lo tanto, si llamamos x al valor de entrada para esta nueva función, vemos que la función inversa relacionará este elemento con su mitad. Es decir, la regla de correspondencia para la función inversa de f es igual a x entre 2. Y ahora analicemos el dominio y rango de la función f de x. Recordemos que el dominio de la función es el conjunto conformado por todos los posibles valores que puede tomar x. Para el caso de la función f de x es igual a 2 veces x, no existe ninguna restricción, por lo tanto x puede ser cualquier número real. De esta manera, el dominio de la función f es el conjunto de todos los números reales. Por otra parte, el rango de la función es el conjunto conformado por todos los valores que puede tomar f de x, que también es igual a todos los números reales. Y luego tendremos el dominio y rango de la función inversa. Si observamos el esquema, vemos que los valores de entrada de la función inversa son los valores de salida de la función f, y los valores de salida de la función inversa son los valores de entrada de la función f. De esta manera podemos decir que el dominio de la función inversa es igual al rango de la función f, que para este caso es el conjunto de todos los números reales, y que el rango de la función inversa es igual al dominio de la función f, que también será igual al conjunto de todos los números reales. Para el caso de la función f de x es igual a 2 veces x, encontramos que su inversa es la función x entre 2. Pero, ¿todas las funciones pueden tener función inversa? Muy bien, pensemos en la función cuadrática f de x es igual a x al cuadrado, con dominio en todos los reales. Si tomamos el valor de entrada x es igual a 2, la función lo relacionará con su cuadrado que es igual a 4. Y si tomamos x igual a menos 2, la función lo relacionará con su cuadrado menos 2 al cuadrado que también es igual a 4. Y aquí pasó algo curioso.
dos valores de entrada diferentes se relacionan con el mismo valor de salida, y aquí es donde aparece un problema, ya que la función inversa debe tomar el valor de 4 y relacionarlo con su correspondiente valor de entrada, pero para este caso tenemos dos posibles valores de entrada, el 2 y el -2, por lo que el camino de retorno no es único, y esto impide la existencia de la función inversa. Y con este ejemplo sencillo nos damos cuenta de que no todas las funciones van a poder tener una función inversa, por lo que podemos preguntarnos cuál es la condición que debe tener una función para tener inversa. Si observamos la gráfica de la función cuadrática f de x es igual a x al cuadrado, vemos que para los valores de entrada 2 y -2, la función los asoció con el valor de 4, y vemos que este mismo comportamiento sucede para otros valores de entrada, es decir, un valor de salida está asociado a dos valores de entrada distintos, y por este motivo no podemos obtener su función inversa. Por otro lado, observemos la gráfica de la función f de x es igual a 2 veces x. Si tomamos el valor de entrada x es igual a 2, esta función lo relaciona con su doble, que es 4. Es decir, para esta función, cada valor de salida está asociado a un único valor de entrada, y este tipo de función que cumple con esta característica sí puede tener función inversa, y además las funciones que tengan esta característica se conocerán como funciones inyectivas. Y hablemos un poco más acerca de la función inyectiva. Diremos que una función es inyectiva o función 1 a 1 si para cada valor de salida de la función le corresponde un único valor de entrada. Matemáticamente podemos expresarlo de la siguiente manera: si x sub 1 es diferente a x sub 2, entonces debe pasar que la función evaluada en x sub 1 debe ser también diferente a la función evaluada en x sub 2. Para entender mejor qué significa esto, veámoslo gráficamente. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de una función lineal. Podemos tomar dos valores de entrada x sub 1 y x sub 2 y obtener sus imágenes f de x sub 1 y f de x sub 2. Al observar la gráfica nos damos cuenta que si x sub 1 es diferente a x sub 2, entonces necesariamente f evaluado en x sub 1 es diferente a f evaluado en x sub 2, por lo que esta sí es una función inyectiva. Pero en cambio, observemos qué sucede con la función cuadrática. En esta función yo puedo tomar dos valores de entrada x sub 1 y x sub 2 diferentes y puedo obtener que f de x sub 1 sí sea igual a f de x sub 2. Como en el caso de la función f de x es igual a x al cuadrado, que para el valor de -2 y 2, la función lo relacionaba con 4. Como vemos, esta función no cumple con la condición de la función inyectiva. Y veamos las gráficas de las siguientes funciones. Tenemos una función lineal, una función cúbica y una función racional. Y algo que tienen en común estas gráficas son que todas son crecientes o decrecientes. Por ejemplo, las dos primeras funciones son crecientes en todo su dominio, mientras que la última es decreciente. Y a las funciones de este tipo se les conoce como funciones monótonas, ya que son crecientes o decrecientes y se caracterizan por ser inyectivas. Y una manera alternativa de saber si una función es inyectiva es mediante la prueba de la recta horizontal. Simplemente se traza una recta horizontal y si la recta intersecta la gráfica de la función en un único punto, diremos que la función es inyectiva, ya que esto refleja que cada valor de salida de la función está asociado a un único valor de entrada, que es precisamente lo que caracteriza a las funciones inyectivas. Y veamos ahora las gráficas de las siguientes funciones. Primero tenemos a la función cuadrática f de x es igual a x al cuadrado menos 2. Luego tenemos a la función seno de x y la tercera es una función polinómica de quinto grado. Y en este caso podemos darnos cuenta que las funciones tienen intervalos en los que son crecientes mientras que en otros decrecen. Y este tipo de funciones que crecen o decrecen no serán funciones inyectivas. De hecho, si realizamos la prueba de la recta horizontal, podremos ver cómo la recta intersecta la gráfica de la función en dos o más puntos. Y esto precisamente nos muestra que un valor de salida de la función puede estar asociado a dos o más valores de entrada, por lo que estas funciones no son inyectivas y por lo tanto no poseen función inversa. Y ahora que ya entendimos bien qué es una función inyectiva, hablemos de manera formal sobre la función inversa. Dada la función f que es igual al conjunto de pares ordenados
x, f de x, tal que x pertenece al dominio de la función, con dominio igual a dom de f y rango igual a ran de f, entonces diremos que existe la función inversa de f si y solo si f es una función inyectiva, y a la función inversa de f la denotaremos por f asterisco o f inversa, la cual se define de la siguiente manera: f inversa es igual al conjunto de pares ordenados f de x, x, tal que x pertenece al dominio de f, donde el dominio de la función inversa debe ser igual al rango de la función f y el rango de la función inversa será igual al dominio de la función f. La función f relacionará el elemento x con el elemento y a través de la regla de correspondencia, y luego la función inversa tomará el elemento y lo relacionará con el elemento x. Por lo tanto, también podemos decir que f inversa de y es igual a x, si y solo si y es igual a f de x. Y de aquí podemos deducir las siguientes expresiones. Si aplicamos la función inversa a la función f de x, obtendremos x para todo valor de x que pertenezca al dominio de la función f. En términos sencillos, la función f relaciona x con y al aplicar la inversa relacionarás y con x. Y si aplicamos la función f a f inversa de x, también obtendremos otra vez x para todo valor de x que pertenezca al dominio de la función inversa. Y esta última expresión será bastante útil para poder calcular la regla de correspondencia para la función inversa, pero mejor veámoslo con un ejemplo. Supongamos que queremos hallar la inversa de la función f de x es igual a 2x menos 1, donde x es un número real que pertenece al intervalo cerrado comprendido entre menos 3 y 4. Recuerda que los valores que toma x representan el dominio de la función. Para este caso, el dominio de la función es precisamente este intervalo cerrado. Si expresamos este intervalo cerrado como desigualdad, tendremos que x es mayor o igual a menos 3 y menor o igual a 4. Y para hallar el rango de esta función, tenemos que encontrar cuáles son los valores que puede tomar y o f de x. Y para ello podemos hacer uso de esta desigualdad. Lo único que tenemos que hacer es construir la regla de correspondencia a partir de esta expresión. Para ello, en la desigualdad multiplicaremos por 2 a toda la expresión y obtendremos que menos 6 es menor o igual a 2 veces x y a su vez esto es menor o igual a 8. Luego restamos 1, por lo que obtenemos menos 7 menor o igual a 2 veces x menos 1 y esto a su vez es menor o igual a 7. Y como vemos, 2x menos 1 es igual a f de x. Por lo tanto tenemos que menos 7 es menor o igual a f de x y esto a su vez es menor o igual a 7. Y esto precisamente es el rango de la función, que lo podemos expresar como el intervalo cerrado comprendido entre menos 7 y 7. Para poder hallar la regla de correspondencia para la función inversa, podemos utilizar la siguiente expresión. La función f evaluada en f inversa de x es igual al propio x. Por lo tanto, vamos a evaluar la función f en f inversa de x. La regla de correspondencia de f de x es 2 por x menos 1. Lo que tenemos que hacer es reemplazar f inversa de x por x. Por lo tanto, obtendremos lo siguiente. 2 veces f inversa de x menos 1 es igual a x. Y ahora lo único que tenemos que hacer es despejar f inversa de x. Para ello sumamos 1 a ambos lados de la igualdad y obtenemos 2f inversa de x es igual a x más 1. Y luego dividimos por 2 ambos lados de la igualdad y obtenemos que f inversa de x es igual a x más 1 entre 2, que es la regla de correspondencia para la función inversa de f de x. El dominio de la función inversa es igual al rango de la función f, es decir, dominio de f inversa es igual al intervalo cerrado comprendido entre menos 7 y 7. Y por otro lado, el rango de la función inversa es igual al dominio de la función f, es decir, es igual al intervalo cerrado comprendido entre menos 3 y 4. Y veámoslo gráficamente. Primero graficamos la función f de x es igual a 2x menos 1, y luego graficamos la función inversa que es igual a x más 1 entre 2. Y algo muy interesante con respecto a las gráficas de la función y su inversa es que son simétricas con respecto a y es igual
igual a x, cuya gráfica se muestra en color amarillo. Y si la forma de obtener la función inversa te pareció algo complicada, puedes usar esta forma alternativa. Tenemos a la función f de x es igual a 2x menos 1, pero sabemos que f de x es igual a y, por lo tanto y es igual a 2x menos 1. Lo que tenemos que hacer es despejar x. Para ello sumamos 1 a ambos lados de la igualdad y obtenemos y más 1 es igual a 2 veces x. Y luego dividimos por 2 ambos lados de la igualdad y nos queda que y más 1 entre 2 es igual a x. Finalmente tenemos que intercambiar y por x, es decir, donde ves la x, colocas y donde ves y, colocas x. Y de esta forma queda que y es igual a x más 1 entre 2. Y finalmente cambias a y por f inversa y nos queda que f inversa de x es igual a x más 1 entre 2, la cual representa la regla de correspondencia para la función inversa. Y veamos otro caso. Aquí tenemos a la función f de x es igual a seno de x, con dominio en todos los números reales, y cuyo rango es igual al intervalo cerrado comprendido entre menos 1 y 1. Si trazamos una recta horizontal vemos que esta recta intersecta la gráfica en varios puntos, por lo que podemos afirmar que la función seno de x no es inyectiva, y por lo tanto no tiene función inversa. Sin embargo, si restringimos su dominio al intervalo cerrado comprendido entre menos pi medios y pi medios, podemos comprobar que la función seno de x sí es inyectiva en este intervalo, y por lo tanto en este intervalo sí podríamos construir su función inversa. Pero dado que la función seno de x es una función periódica, podríamos construir infinitos intervalos en los que esta función es inyectiva. Por lo tanto, existirán infinitas funciones inversas, por lo que vamos a tomar la rama principal, que es el intervalo donde el dominio de esta función se encuentra más cerca al origen, y le asignaremos un nombre especial. La función inversa para la función seno de x se llama función seno inverso o arcoseno, y se denotará de la siguiente manera: f inversa de x es igual a arcoseno de x. Y el dominio de esta función inversa es igual al rango de la función f, que es igual al intervalo cerrado comprendido entre menos 1 y 1, y el rango de la función inversa es igual al dominio de la función original, que es igual al intervalo cerrado comprendido entre menos pi medios y pi medios radianes. Y si graficamos la función arcoseno de x, obtenemos lo siguiente, donde nuevamente al trazar la función y igual a x, podemos ver cómo la gráfica de la función f y de su inversa son simétricas con respecto a esta recta. Y veamos para la función f de x es igual a coseno de x. Para que esta función tenga inversa, tenemos que restringir su dominio al intervalo cerrado comprendido entre 0 y pi radianes, ya que en este intervalo la función es inyectiva. El rango del coseno está en el intervalo cerrado comprendido entre menos 1 y 1. La función inversa del coseno será conocida como arco coseno y se denota de la siguiente manera: f inversa de x es igual a arco coseno de x. El dominio de la función inversa es igual al rango de la función f, que es igual al intervalo cerrado comprendido entre menos 1 y 1, y el rango de la función inversa es igual al dominio de la función f, que es igual al intervalo cerrado comprendido entre 0 y pi. La gráfica del arco coseno de x se ve de la siguiente manera. Y al trazar la gráfica de la función y es igual a x, nuevamente observamos cómo las gráficas de la función f y de su inversa son simétricas con respecto a esta recta. Y veamos un ejemplo con la función seno de x y su inversa, la función arcoseno de x, con sus respectivos dominios y rangos. Si la función seno de x toma el valor de entrada x igual a pi medios radianes, la función f lo relacionará con el seno de pi medios, que es igual a 1. Luego, la función inversa arcoseno de x tomará este valor de entrada x igual a 1 y lo relacionará con el arcoseno de 1, que se lee de la siguiente manera: el arco cuyo seno es igual a 1, y el arco cuyo seno es igual a 1 es pi medios radianes.
y de esta manera podemos construir las funciones inversas para cada una de las funciones trigonométricas, siguiendo la misma lógica con la cual construimos la función inversa para el seno y para el coseno, restringiendo el dominio a sus ramas principales para que las funciones sean inyectivas y de esta manera puedan tener inversa. Si te gustó este video y quieres una segunda parte hablando solamente de las funciones trigonométricas inversas, dale like a este video, compártelo y deja tu comentario. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.